¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. No tengo solo un ángel con alas estremecidas. Me mecen como el mar mece las dos orillas, el ángel que da el gozo y el que da la agonía. El de las alas tremolantes y el de las alas fijas. Yo sé, cuando amanece, cuál va a regir el día, si el de color de llama o el de color ceniza. Y me les doy como alga a la ola, contrita. Solo una vez volaron con las alas unidas, el día del amor, el día de la epifanía. Se juntaron en una sola sus alas enemigas y anudaron el nudo de la muerte y la vida. Gabriela Mistral. Bueno amigos, y hablábamos en el episodio anterior de los mensajeros, de los dioses, y qué interesante porque está bastante relacionado con el tema que hoy nos convoca. ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Servimos un café? Claro que sí, que no nos falte el café. Bueno, entonces arrancamos este episodio nuevo. El día de hoy hablaremos de un tema que como siempre nos parece interesante. Hablaremos de los ángeles en las diferentes culturas y en cada momento de nuestra historia. Y Raúl, creo que hiciste una investigación bastante gruesita acerca de los ángeles. Hombre, Mauricio y oyentes, un tema bastante interesante y apasionante. En muchas de las religiones del mundo, y lo decías ahora, los ángeles son seres espirituales que actúan como intermediarios o mediadores entre Dios y los seres humanos. Y los tienen también como mensajeros de Dios. Los ángeles pueden servir a cualquier número de propósitos. El papel de estos seres espirituales, digámoslo así, muchas veces de enseñar, de ordenar o informar a los individuos de su destino o también de su camino futuro en la vida. Estos ángeles también pueden actuar para proteger, para ayudar a las personas. De hecho, Mauro, la palabra ángel viene de una palabra griega que es angelos, que significa mensajero. La naturaleza de los ángeles también, como para ir entrando en el tema, en las diversas religiones del mundo tienen diferentes puntos de vista sobre la naturaleza de los ángeles. Mira que algunas de ellas consideran a los ángeles como seres divinos que merecen ser adorados, inclusive, en lugar de ser tratados solamente como mensajeros de Dios. Este desacuerdo en las diferentes religiones, sí, Mauro y oyentes, se extiende también a otro tema que es la corporeidad de los ángeles. Mira que hay algunas religiones que sostienen que los ángeles tienen cuerpos físicos, mientras que otras insisten en que los ángeles solo no poseen un cuerpo físico en sí, sino que tan solo parecen tener tales cuerpos, pero que no los tienen. Y otras religiones, en cambio, sostienen que los ángeles son seres puramente espirituales que tienen la habilidad de asumir cuerpos materiales. ¿Cómo te parece? Muy interesante, incluso tampoco tienen sexo. Es un tema que difiere, como lo decía anteriormente, en las diferentes religiones de las diferentes culturas que más adelante vamos a mirar. Bueno, y hablaremos de los ángeles en las diferentes culturas, como lo decíamos empezando el episodio. Y en las diferentes religiones. Y en las diferentes religiones, y podemos encontrar la participación de los ángeles básicamente en todas, Raúl. Total, en todas. Podemos hablar de los celtas, podemos hablar de los budistas, el taoísmo, también de los indígenas americanos, incluso el hinduismo, el islam, la religión egipcia. Mejor dicho, podemos hablar básicamente de todo el globo. Miremoslo entonces. ¿Qué nos dicen los celtas acerca de los ángeles? Para los celtas, ellos consideraban que toda alma contaba con un ángel protector y ellos le ponían el nombre de Anankara. Este ser
Era una especie de amigo espiritual interesado por las cosas del día a día de aquella persona. Entonces, este Anankara, en esa lengua celta, era más o menos algo así como amigo del alma. Los budistas tienen también una interpretación muy similar. Por su parte, ellos tienen una figura espiritual llamada Bodhisattva. Sí. Este es un ser enérgico, iluminado, que ayuda a otros a sus propósitos. Es algo muy parecido también a la celta, de alguna manera. Sí, pero mira que de hecho estos seres en el budismo eran unos seres que ayudaban a los seguidores del Buda a entrar en el nirvana. Alcanzar la Sí, iluminación. alcanzar la iluminación, a entrar en al nirvana. Y esto era lo que hacían estos seres espirituales o esta especie de guía espiritual dentro de la cultura budista. Pero también miramos que en en el taoísmo chino, existen también los ángeles buenos y los ángeles malos. Son llamados joven, almas divinas que se nos presentan en forma de sueño y son los encargados de decir en el cielo que también nos portamos acá en la tierra. Entonces son una especie de mensajeros, eh, mensajeros de parte y parte, o sea, mensajeros de las divinidades o de Dios hacia los hombres y también llevan información a Dios de cómo se están comportando los hombres, los seres humanos, De alguna manera como vigilantes, ¿no? podría decirse de alguna forma. Interesante también la visión que tenían los indígenas americanos porque ellos veían a los pájaros como ángeles, los relacionaban de esta manera y es interesante hacer acá esta apreciación y es que en algunas culturas le ponen alas a los ángeles. De hecho, cuando hablamos de ángel, lo primero que nos imaginamos es un ser con alas. Y mira cómo la cultura de los indígenas americanos, sobre todo los indígenas andinos, decían que eran los pájaros los mensajeros de Dios, de los dioses. Y estamos hablando de figuras aladas. Sí, de hecho, estas mismas funciones que le daban los indígenas a los pájaros, se les otorga también a los ángeles. Y mira Así que son es. seres alados que han sido registrados por muchos artistas desde la Edad Media y en muchas otras, digámoslo, épocas de la cultura. Han sido graficados, han sido pintados de esa manera. Y es interesante que los indígenas andinos, como tú dices, tuvieran a los pájaros, a estas aves, como unos mensajeros de los dioses. Raúl, sabes que aquí se podría despegar una cantidad de historias y incluso cosas para analizar, pero eso lo dejaremos para un episodio distinto porque sería impresionante pues todo lo que se podría decir acerca de la cosmovisión de la cultura indígena americana. Sí, es muy rica en una cantidad de figuras, de personajes y de eventos. Es bastante rica. Háblanos un poquito de qué representaba para la cultura del judaísmo la figura de los ángeles. Bueno, cuando hablamos de la cultura judía o del judaísmo, es muy rica en este tipo de expresiones religiosas o espirituales. De hecho, para los judíos, la palabra ángel es malach, que significa, en hebreo, significa mensajero, al igual que veíamos ahora en el griego ángelos, que significa mensajero, aquí en hebreo, que es una lengua totalmente distinta, malach significa mensajero. Y también esta palabra se puede de alguna manera traducir como trabajo. Entonces es interesante ver que en otras palabras podríamos Trabajo. decir que un ángel es un mensajero de Dios que lleva a cabo su trabajo. Qué interesante. De forma similar, como te decía ahora, la palabra ángel en el español deriva de la palabra griega ángelos, que significa mensajero o agente. Es aquel que lleva un mensaje. Y ahora vamos a ahondar un poco en el tema. Entonces, dentro del judaísmo, cada ángel tiene que cumplir solo una tarea particular. Los ángeles más conocidos, Mauro, y empezamos con Mijael, que lo conocemos como Miguel, quien es el nombre, podríamos decirlo, es quien es como Dios. Lleva a Eso, cabo las misiones de bondad de Dios. ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Entonces, él acompaña a la persona del lado derecho, porque la derecha siempre se asocia con la bondad, según el judaísmo.
Entonces estamos hablando aquí ya de Mijael o Miguel. O Miguel. También tenemos a Gabriel, también Gabriel. muy conocido, incluso lo Como tenemos arcángel. como arcángel, el Ujú. arcángel Gabriel como guerrero, ¿no? E inclusive también a Miguel, como el arcángel Miguel, ¿no? Y de hecho se dice que Dios es mi fortaleza. Y siempre lo hemos relacionado ese arcángel guerrero, ¿cierto? Este dice que está a la izquierda, al lado izquierdo del Señor. Y que siempre está asociado con los atributos de la fortaleza y el juicio. Interesante. De la misma manera tenemos a Uriel. Uriel significa Dios es mi luz. Y este va adelante de la persona, como si iluminara el camino adecuado a seguir. Según la cultura judía o dentro del judaísmo, este Uriel va adelante de la persona, iluminándole el camino, como mostrándole por dónde se debe conducir. Y finalizamos con Rafael, que también es uno muy conocido. En este caso, Rafael significa Dios es mi curador. Este protege a una persona de daños y va detrás de ella para cubrirle las espaldas. Este A hace diferencia de Uriel, este va detrás, entonces va como el ángel de la guarda. sí, protegiendo. Pero Raúl, en la parte de la cultura judía, hay una cantidad de, de testimonios y cosas que pasaron alrededor del asunto de los ángeles. Yo recuerdo esa batalla que tuvo un personaje muy importante en el Antiguo Testamento cuando huía de uno de sus hermanos. ¿Recuerdas? Claro. Estamos hablando De Jacob. de Jacob. Bueno, vamos a ahondar en ese tema. Dentro de esta cultura judía que estamos hablando y que tienen un concepto de ángeles, tú mencionas una experiencia que vivió este personaje Jacob, y es que él batalla contra el ángel del Señor. Pero es que hay que tener en cuenta también algo, Mauricio y oyentes. De acuerdo a la teología, cuando se habla del ángel del Señor, podría ser un antropomorfismo, que es una manifestación corpórea de Dios a los hombres, para que puedan como de alguna forma identificarlo, y dentro de la teología se llama así, antropomorfismo. Entonces, al parecer Jacob pelea con el ángel del Señor, y esta pelea termina cuando el ángel le disloca en la pierna, le da en un nervio, y él queda cojo y cae, y entonces digámoslo, pierde esa batalla, y aquel lugar se llama Peniel. Y queda así para siempre. Pero mira qué interesante, porque durante esa batalla que tuvieron ellos, esa lucha, este ser le decía: suéltame que ya viene el alba, suéltame. Al Claro. parecer no podía permitir que amaneciera estando todavía en ese territorio. Y finalmente ocurre lo que acabas de decir, y es que al parecer recibe un golpe en esa parte del muslo, y de ahí se desprende todo un ritual en la cultura judía, Sí. referente a ese muslo, que no sé si es el derecho o el izquierdo, pero lo cierto es que esa parte de la presa del cordero no se puede consumir, Claro. en honor a ese episodio. Sí, y lo que pasa es que como dices y mencionas que venía el alba y el ángel le dice que le suelte, tenemos que ver que hay mucha influencia, que más adelante vamos a ver, de la religión sumeria en la religión judía. Más adelante lo vamos a ver, pero sí es interesante. Y mira, siguiendo en esa misma línea de manifestaciones o apariciones de estos seres espirituales o de luz, también vemos muchas historias. Por ejemplo, en el caso del mismo Jacob, cuando se acuesta a dormir en cierto lugar del desierto y tiene un sueño, que hay una escalera que une el cielo con la tierra, y por esa escalera bajan y suben ángeles. Todo esto tiene también mucha relación con los otros temas que hemos tocado, los sueños, porque también hay una creencia, Mauro, que los ángeles se pueden manifestar a los seres humanos por medio de sueños. Y ahí podemos ver que en las escrituras hay casos donde Dios o ese ser superior enviaba ángeles que le transmitían mensajes a ciertos personajes en sueños.
Mira que no difiere mucho esta interpretación de lo que hablábamos en el episodio anterior acerca de los sueños. ¿Y qué me dice Raúl del ángel de la muerte? Que también tiene un episodio bien interesante en el Antiguo Testamento. Claro, muy interesante porque está en esos primeros libros del Antiguo Testamento. Estás hablando del Éxodo, ¿no es cierto? Cuando Así el es. pueblo de Israel está cautivo en Egipto. Entonces, es la muerte de los primogénitos y según ese libro antiguo dice que Dios envía un ángel de la muerte a acabar con todos los primogénitos pero había una señal en particular, sí, y era que en el dintel o en el marco de la puerta tenía que estar pintado con sangre de un cordero y el ángel de la muerte seguía derecho y no hacía daño. Ya sabía que esa marca, esa era la marca y allí no podía Pero bueno, ingresar. hay una participación también bien interesante de los ángeles, pero en este caso un ángel de la muerte, un ángel destructor. Bien tremendo esta parte. Hay otro caso también, bueno, nombraríamos muchos, pero vamos a poner otro ejemplo. Y es en el libro, en uno de estos libros creo que no quisiera de pronto dar una información errada, pero más precisamente está hablando de Elías, un profeta, donde sale huyendo porque lo van a matar otros sacerdotes de otros dioses y él llega por allá y se acuesta en una cueva, mejor dicho, deprimido. Está decaído, está mal y dice el relato que lo despierta un ángel con una comida y le dice, come y cobra fuerzas porque todavía te queda camino por delante y lo levanta. Tremendo, sí, ya lo recuerdo, esa parte la recuerdo. Y finalizando con ¿qué me dices del ángel que bajaba al estanque de Betesda? Al estanque de Betesda. Claro, esa es otra. Que lo tocaba de alguna manera y el que llegara primero era sano. Sí, pues, bueno, me parece muy interesante que ponga ese tema, Mauro, y es que había un estanque que se llamaba Betesda, y ese estanque dice el relato que de vez en vez bajaba un ángel, no dicen cómo era la apariencia, que ahora vamos a hablar de eso, y removía las aguas, no sé con qué las removía, las agitaba, y el primero que se metiera al estanque era curado de la enfermedad que tuviera, pero ahí está participando también un ser muy especial como los ángeles. Es correcto. Bueno, otra cultura que también tiene manifestación de ángeles y es el hinduismo. Es el hinduismo. También tienes una investigación al respecto del hinduismo. Mira, los hinduistas dicen que hay unos seres que llaman Gandharvas y los Devas. Estos son seres muy similares a los ángeles. Bueno, ellos no los mencionan como ángeles, pero son seres espirituales muy similares a los ángeles. Los Gandharvas, por ejemplo, Mauro, son representados con alas y son seres musicales, como los ángeles de los coros celestiales del cristianismo. Mira qué parecido. Qué interesante. Y los Devas son seres luminosos que ayudan a los humanos en sus búsquedas más bien espirituales. Mira cómo culturas totalmente distantes, diferentes, tienen algo en común y lo vamos a ver porque todavía nos falta mirar otras religiones que hablan de esos seres espirituales que de alguna manera asisten a los seres humanos llevándoles un mensaje, protegiéndolos, guardándolos. ¿Y sabías acerca de la participación de los ángeles en el Islam, Raúl? ¿Habías escuchado algo al respecto? No, contame. Imagínate que es muy similar también a lo que hemos hablado anteriormente, es que todos se parecen. En este caso, los ángeles eran considerados los mensajeros de Dios. Y lo interesante en el Islam es que esto hace parte de los 6 preceptos de fe que ellos tienen que tener. Es creer en los ángeles. Interesante. Y esto ocurre en el Islam. También diferente al hinduismo y al judaísmo. Y es correcto. Y algo muy interesante que pasa con el Islam es que en esta parte, en estas latitudes, pues no conocemos mucho acerca del Islam. Pues aquí por lo regular siempre fue la cristiandad la que ha dominado pues el culto en esta parte del mundo. Sí, Mauro, hablando en estas latitudes donde nos tocó nacer y donde vivimos, pues venimos de una tradición judeocristiana, de una religión católica o protestante, pero igual se nos dio y se nos enseñó. Yo no sé, Mauro, aquí quiero hacer un paréntesis. No sé si a vos en algún momento o a los que nos escuchan le enseñaron
el ángel de mi guarda. Yo cuando era pequeño mi mamá me enseñó esa oración. Ángel de mi guarda, mi dulce compañero, no me desampares Ni ni de de noche noche ni ni de de día. día, hasta que me Pongas en paz y alegría, algo así. con todos los santos, De Jesús Jesús y y María. María. Sí, claro. Entonces, Esa era la primera oración que nos enseñaron cuando sí, niños. qué bueno que de pronto nos escribieran en los comentarios si también tuvieron esta experiencia y bueno, más adelante si tuvieron algún tipo de experiencia con ángeles, pero vamos a continuar. Quería hacer ese paréntesis porque tú tocas un tema que crecimos con él. Así es. Y no sé si te acuerdas, Con imágenes. eso, no sé si te acuerdas, allá iba, si en tu casa había o en alguna, o donde un vecino o alguien, un familiar, un cuadrito con el ángel de la guarda, protegiendo a dos niños. Es correcto, sí, sí lo vi muchas veces en muchas casas y también estuve en mi casa. Y también era muy común que las compañías o empresas que hacen parte pues del mercado en los fines de año regalaran los almanaques con imágenes de los ángeles. Claro, claro. Entonces, hemos nacido en una cultura que ha estado permeada pues, por el judeocristianismo y hemos crecido eh, aprendiéndonos la oración al ángel de la guarda, hablando de ángeles. Pero mira qué tan interesante mirar que no solamente es una creencia del cristianismo o del judaísmo, sino que el hinduismo, el islam, y ahora vamos, por ejemplo, para la religión egipcia. Es que eso es lo que podríamos pensar refiriéndonos nuevamente a estas latitudes, pero no, como decíamos iniciando el episodio, es que están por toda parte. Es que este tema de los ángeles para mí es como transcultural y es transreligioso y mira que se habla en todas las religiones del mundo, no es exclusivamente de una religión en particular. Es correcto. Bueno, nos Entonces, querías hablar acerca sí, de la de... religión egipcia. Pero mira algo, Mauro, la religión egipcia no habla directamente de ángeles como tal, como los conocemos, sino que ellos tenían unas diosas aladas. Entonces, por eso hacemos alusión a lo angelical o a lo digamos, al concepto de ángel. que Porque más eran, adelante miraremos a quién le dio por ponerle alas a los ángeles. Exacto. Entonces, para la religión egipcia tenían unas diosas aladas que vamos a llamarlas por su nombre, las cuales eran Nu e Isis. Nu se podría comparar al ángel de la muerte. ¿Por qué? A ella era la que llevaba como la justicia y digámoslo matando las personas impías de alguna manera dentro de esta religión. A ella se le invocaba para que protegiera a la persona muerta y la llevara al cielo. Estamos hablando de Nu. Isis, con sus alas, devolvió la vida al dios Osiris. Entonces era como, digámoslo, como un ángel de alguna manera protector. Y qué interesante la posición de las alas de Isis, que no son en la espalda. Estas alas están ubicadas en los brazos. Interesante, creo que esto está en estos murales y en todas estas obras pictóricas de los egipcios. Y mira que esas plumas incluso aparecen, pues las plumas en los brazos, el tipo de alas en la cultura egipcia y también en la cultura azteca, pues también se veía, ya era como una corona coronados con un plumaje, Es que sin duda en las diferentes culturas, pero más precisamente en lo que a las religiones se refiere, siempre van a contar con estos seres alados, con estos dioses, semidioses o seres celestiales con alas. Y en ese orden de ideas llegamos a una religión que a mí me parece demasiado rica, importante, que y es de alguna manera poco divulgada. la cultura sumeria, hombre. Porque es que mira, cuando hablamos de los sumerios estamos hablando de Mesopotamia. ¿Tú sabes qué significa Mesopotamia? Entre ríos. ¿Por qué? Porque esta cultura sumeria o de Mesopotamia estaba entre el río Éufrates y el Tigris. O sea que, Raúl, la población que tenemos cerca, aquí en el departamento de Antioquia, más o menos a una hora y 40 minutos, que se llama Entre Ríos, sería Mesopotamia. No, pero también hay un Mesopotamia, hay un municipio, pues sí, claro. Entonces sí, porque esta población también está entre dos ríos. Entonces, Mauro, la religión sumeria no tuvo
un concepto de ángeles como tal, pero incluía la idea de que cada ser humano tenía un espíritu, este espíritu se representaba como un humano con alas, comparable al ángel de la guarda. Mira que también tenían un concepto como de ángel de la guarda, un espíritu que acompañaba a cada ser humano y de alguna manera lo protegía. Se piensa que la idea de los espíritus acompañantes de las almas en la religión sumeria influyó, escucha, y en el desarrollo del concepto de los ángeles en la religión judía. Y de allí es donde vemos nosotros imágenes talladas Claro, de seres de seres de alados. unos seres alados con cuerpo como de animal, con cabeza humana y con alas. Entonces mira que la religión sumeria, que yo quisiera hacer como un paréntesis acá porque me parece muy importante, la cultura sumeria o de Mesopotamia es la cuna de la civilización. Hombre, a ellos se les atribuye la invención de la escritura, unos avances importantísimos en la matemática. Eran matemáticos Claro, y tremendos, se habla que también ellos descubrieron, astrónomos también. claro, y exacto, astronomía. También ellos descubrieron o inventaron, perdón, la rueda. Eran buenos en la música y se habla de que ellos tuvieron las primeras normas de comportamiento escritas. De hecho, creo que la otra vez te hablaba del código Hammurabi. Sí, El código Hammurabi es un manual, digámoslo, con una cantidad de normas que le dictaban como el comportamiento que debía tener cada ciudadano, porque ellos tenían unas ciudades organizadas, se puede totalmente decir también, organizadas. Raúl, que los sumerios sentaron las bases de lo que se conoce hoy como derecho. Sí, por medio de lo que estamos hablando, por medio de las normas escritas, es como la base de lo que hoy conocemos como el derecho, que pasó a los romanos y bueno, ya sabemos a dónde hemos llegado con esta materia tan importante que es el derecho. Mira qué tan interesante una cultura que existió hace tantos milenios nos permite gozar de avances tecnológicos en nuestra época. Es la cuna, Mauro, de la civilización. Yo creo que debíamos devolver más los ojos a esta cultura porque es muy importante lo que tienen y lo que le aportaron a la humanidad como Yo tal. creo que sí. Pregunta, ¿dónde estaba ubicada la ciudad? Mesopotamia. Mira, Mesopotamia está ubicada, como te digo, dice, significa entre ríos, estaba entre el Éufrates y el Tigris, Sí, pues es lo que conocemos hoy como Irak. tremendo. Sí, es tremendo, pero es una cultura milenaria y es la cuna de la civilización. De hecho, por algunos grupos armados de esta región, hace poco hablaban de una destrucción de una cantidad de monumentos y De esa riqueza de esa riqueza arquitectónica y y cultural, claro. cultural de esa Sí, región. Qué lástima. sí, lástima. Pero bueno, vamos a terminar este recorrido de Los Ángeles en las diferentes culturas, tocando un libro que para mí, este libro y este personaje da para dos, tres o cuatro capítulos, y es el libro de Enoch. ¿Has oído hablar del libro de Enoch? Sí, sí he oído hablar del libro de No. Y mira lo que tú dices tan interesante en este momento, Raúl, y es que es un personaje tan amplio, con un libro que nos dice una cantidad de cosas tan interesantes y sin embargo, en el texto bíblico, porque es un personaje bíblico, es Ujú. mencionado tan poquito. Sí, es mencionado poco. De hecho, él fue bisabuelo de Noé. Entonces dice, por allá en el capítulo 6 de Génesis habla de Enoch, y dice que no era conforme al corazón de Dios y que caminó Enoch con Dios y Enoch no volvió porque Dios se lo llevó. Pero resulta que por allá en un libro de Judas, que está en el Nuevo Testamento, pues se habla de este personaje Enoch. Y Enoch es muy interesante, ¿sabes por qué? En ese libro hay un aspecto de gran interés y es la narración de los ángeles enseñando a los seres humanos misterios y secretos del cielo. ¿Cómo te parece? Secretos que no podían ser revelados a los hombres, secretos que a la postre le hicieron daño a la humanidad. Mira que aquí dice que algunos de aquellos secretos, en el libro de Enoch dice que algunos de aquellos secretos que enseñaron los ángeles y que son mencionados en este libro son los siguientes: los poderes de las raíces de las plantas, los secretos de las estrellas y sus órbitas, los misterios respecto a los metales y sus características, así como el arte de las armas y entre otros muchos conocimientos avanzados para la época. Déjame hacer un paréntesis para que conversemos un poquito de esto, Raúl.
Mira cómo nos dices que en este libro de No se habla de que se le fue revelado a los hombres el secreto de las plantas, de las órbitas, De las estrellas, de de las los órbitas planetas. de los planetas, Astronomía. y también de los metales. Podríamos estar hablando de alquimia, pero mira cómo han satanizado todo este tipo de prácticas. Incluso hoy día podemos escuchar a los astrólogos, que por cierto se dice de muchos que son personas charlatanas, pues con todo respeto, algunos dirán esto, otras personas creerán mucho en la carta astral y Mauro, todas pero estas venga, cosas. qué pena que lo interrumpa. Hagamos una diferenciación. Una cosa es la astrología, otra cosa es la astronomía. Sí, por eso. Listo, vamos a diferenciar eso. Pero mira cómo, de alguna manera, organizan, o sea, se habla en el libro acerca de las plantas, De las estrellas y su acerca de las órbita. estrellas y su órbita, acerca de los metales, y podemos relacionar el asunto de la transformación de los metales con la alquimia. Mira cómo siendo la parte natural que hablando de las plantas como De las tal, raíces, sí. de las raíces y todo esto Los alucinógenos. que puede ser beneficiosos, cómo se relaciona con los alucinógenos, pero también de alguna manera vinculan esto con la brujería, con la magia. Claro, porque es que ahí ya entra lo que tú estás diciendo. Y Ya finalmente no como ciencia, sino como eh, charlatanería de pronto. es correcto, pero también de alguna manera lo han satanizado. Pero bueno, este libro de No es Pero vean, súper amplio, como quiero lo también hablar decíamos. algo muy interesante que habla el libro de Enoch y que también está registrado en el libro de Génesis. Y es que dicen que los ángeles, algunos ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres y tuvieron unos hijos que son llamados en el libro de Enoch nefelines, que son los gigantes, que eran unos personajes de 2,5 metros, 3 metros. Y estos fueron forjadores también de armas y dice ahí en el Génesis que hicieron una cantidad de proezas y de cosas. Pero resulta que el libro de Enoch nos habla de eso y les pone nombre, les llama nefelines. Raúl, y mira cómo podemos vincular también de alguna manera, hablábamos de la cultura sumeria, que es la más antigua, conocida, brincamos al libro de Enoch y hablas acerca de cómo se juntaron los ángeles con los hombres, con las mujeres de los hombres, y de allí salieron hijos. Esto también se ve en algún momento, hay algún capítulo bíblico que habla algo al Ahí en respecto. el libro de Génesis dice algo similar, pero aquí entramos en un debate bien interesante y es, ¿los ángeles son sexuados o asexuados? Porque si aquí este relato y el libro de Enoch dice que tuvieron relaciones sexuales, de pronto en el Génesis dice que se juntaron, porque en el relato bíblico muchas veces utilizan el término y conoció no sé quién a no sé quién, o sea, conoció como tener relaciones sexuales. Entonces, cuando dice también se juntaron, está haciendo referencia como a que tuvieron relaciones sexuales. Pero en el libro de Enoch dice directamente que tuvieron relaciones sexuales los ángeles con mujeres y nacieron estos seres. Obviamente ahí hablan de unos ángeles supuestamente caídos, porque estamos hablando de los ángeles, pero como hay ángeles buenos, ángeles que guían, seres de luz y demás, también hay unos ángeles que fueron rebeldes que cayeron y eso sería tema para otro podcast que serían los demonios. Qué interesante, cómo pueden haber ángeles buenos y malos, ¿no? Sí. Interesante. Pero mira, para conectar la idea, Raúl, mira cómo hablamos hace un momento de la cultura sumeria, hablamos también de No, y lo interesante es que No se dice, según el registro, que vivió 375 años. 365 años, sí. 365 años, y fue el papá o abuelo De Noé. no, y también Ah, bueno, fue el papá de de Matusalén, Matusalén, que vivió como más de que 900 vivió años. como más de 900 años. Y cuando haces una breve investigación acerca de la cultura sumeria, resulta que estos reyes vivían muchísimo tiempo. Se habla de que hubo una cantidad de reyes que vivieron 600, 700, incluso hasta el milenio. Y de alguna manera se fue degradando esa capacidad de años y bueno, ya conocemos cómo esta cultura pues desaparece, no sé por qué motivo, tal vez tuvieron que abandonar su territorio, pero bueno, como decíamos ahorita, será tema para otro episodio. Raúl, hablemos de las jerarquías. Bueno, entonces, Pero regálame un minuto. Quedamos debiendo algo.
Dime. No tenemos dato, o no sé si tú lo tengas, acerca de los ángeles en la cultura china, en la antigua cultura china. Sí, claro, la tocamos cuando hablamos del confucianismo, hablamos acerca de los ángeles. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, ahí vas cayendo. Ok, bueno, Ve, Mauro, me acabó el café. sirvámonos otro. Mauro, sí tocamos lo de la cultura china, pero no confucianismo, me equivoqué. Fue con el taoísmo. Así es, fue el taoísmo, sí, pero sí la tocamos Sí. también. Bueno, Bueno, entonces, queríamos entonces hablar acerca de las jerarquías, Raúl, y por ahí tienes unas notas bien interesantes. De hecho, yo quedé completamente sorprendido porque yo tenía una visión muy diferente de lo que eran las jerarquías. bueno, estas jerarquías que vamos a ver de estos seres, estos ángeles, esta jerarquía la hizo un teólogo llamado Dionisio Areopagita. Este Dionisio era un teólogo de la iglesia prácticamente primitiva. Bueno, de mucho tiempo atrás, él se basó en algunos textos bíblicos y en un relato del apóstol Pablo. Entonces él dice que los ángeles, que estos seres espirituales tienen unas jerarquías. Y empezamos con Serafín. El Serafín es, según el Antiguo Testamento, eh, un ser espiritual que tiene 6 alas. Entonces, mira, con 2 alas cubrían el rostro, con las otras 2 alas cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. Esto está en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 2. Y históricamente los artistas los han pintado, ¿sabes cómo? Con una cabeza grande llena de alas y de ojos. Estos seres, dice este teólogo que hizo la jerarquización, estos, estos son seres que están más cerca de Dios, son los seres más cercanos a Dios y también se les conoce como rayos de fuego de amor hacia Dios. Y algunos teólogos dicen que además utilizan el calor para purificar. De hecho, ahí hablando del profeta Isaías, hablamos de la Biblia, pues porque el que hizo la jerarquización es un teólogo cristiano. Eh, en Isaías dice que él tiene un encuentro con Dios y un serafín, un ser de estos espiritual, acerca un carbón encendido y toca sus labios y lo purifica. Entonces, por eso se dice que estos rayos de fuego de estos seres son purificadores. Y estos son los más cercanos entonces, en este caso, a Dios. Sí, pero bueno, también seguimos con los querubines. El querubín, según Dionisio, estamos hablando de este teólogo, a los querubines se les asocia con el conocimiento y con el intelecto. La palabra querubín se asemeja, Mauro, a términos encontrados en una variedad de lenguajes antiguos. Mira que esto dio lugar a la especulación de que estos ángeles podrían tener sus raíces en el toro con alas y cabeza humana de origen asirio, que estamos hablando ahora de Ok, los sumerios, ¿no es cierto? sí, Entonces tiene, al parecer, origen allí, o al león con alas y cabeza humana de origen fenicio. así Entonces, es. mira, hay algo muy importante aquí. Aquí ya empezamos a ver las alas en los Sí, ángeles. pero no en los ángeles, sino en estos seres que llamamos o serafines o querubines. Entonces, mira, el asunto aquí es que la religión judía y por ende el cristianismo, porque hablamos del cristianismo con base judía, tienen también influencia de estas otras culturas que al parecer eran como paganas, pero mira, la tienen porque al parecer tomaron estas imágenes tanto de la religión asiria como la religión de los fenicios. Entonces, mira cómo las culturas de alguna forma se van influenciando la una a la otra. Ya continuamos, Raúl, con el asunto de las jerarquías, pero cuando hablabas ahorita de Pablo, que fue en lo que se basó este señor que saca, Dionisio, es correcto. Yo recuerdo que ahí, incluso lo tocamos en un episodio anterior acerca de una experiencia de Pablo, y hablando Pablo, de los sueños. sí, y Pablo hablaba de un tercer cielo. Entonces es como que hay varios pisos o qué. Pues según esa experiencia de él, también él hablaba y lo que inspiró a este señor a hacer esta, digámoslo, jerarquización es que en un libro del Nuevo Testamento, en una carta de Pablo, si no estoy mal, creo que es el libro de los Efesios, él dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra huestes de maldad, Contra huestes sí, espirituales de espiritual de maldad que maldad, habitan en las regiones. principados.
y habla de una serie de seres Así es. espirituales. Entonces, al parecer, este señor Dionisio pues tomó estos textos como referencia y él hizo esta jerarquización, perdón, que ha prevalecido por muchos siglos y que hay muchos que todavía creen en este tipo de jerarquía. Así Entonces, es. ahí seguimos con tronos. Entonces, vamos a hacer el resumen: serafines, querubines, y ahora seguimos con tronos. Al parecer, estos tronos por lo general aparecen en la teología cristiana como un grupo de ancianos, como en el libro de Apocalipsis, que ahí habla de estos ancianos. Dionisio vincula, el teólogo Dionisio vincula a los tronos con las ideas de justicia y de paz. ¿Cómo te parece? Algunos argumentan que los tronos son sinónimo de Ofanín, de la jerarquía angélica judía, y son descritos en el libro de Enoc, que estamos hablando ahora, que es un libro bien interesante. Sí. Son descritos en el libro de Enoc, en el capítulo 1. Mauro, un paréntesis: el que quiera leer el libro de Enoc lo puede descargar ahí en internet, sino que pongan buscar el libro de Enoc y lo pueden tener ahí en PDF, que es bien interesante. Está al alcance de todos. Entonces, en este libro de Enoc, en el capítulo 1, nos hablan de que estos seres, tronos, rodean a Dios, junto a los querubines y a los serafines. Se cree que estos ofanín son ruedas cubiertas de ojos que transportan el trono de Dios. ¿Cómo te parece? Entonces, de hecho, han salido últimamente unos dibujos y unas gráficas de cómo serían realmente estos seres, y hacen unos seres totalmente extraños, llenos de ojos, como con alas, y seres que la verdad ocasionarían mucho terror. Cierto que parece más bien algo como siniestro. Sí, sí. Sí, Y creo que una de las funciones es adorar a Dios por la eternidad. exacto, según el texto bíblico. Están también las dominaciones. Estas dominaciones, Mauro, Jamás había escuchado mira, de las dominaciones que dominaciones. tienen que ver como con poder. Se asemejan mucho a los ángeles tradicionales, ¿no? Sí, se describen a veces con un aspecto muy similar a los ángeles tradicionales, como tú decías, con un par de alas, e iluminados por orbes de luz. Imagínate, por unas orbes de luz. Pero se dice pues en esta jerarquización que el papel de las dominaciones, ellos se ocupan de la supervisión de las funciones de los ángeles, como unos supervisores de ángeles. Qué tremendo. Ajá. Entonces supervisan a estos ángeles y se aseguran de que la obra de Dios se lleva a cabo por las clases inferiores, por estos ángeles que Dios mandó a algo. Ellos están como supervisando que sí cumplan con esa función. Esto parece una empresa. Es una jerarquización. Entonces, de ahí siguen las virtudes. Las virtudes, más se podría decir que el papel de estas virtudes, que es otra jerarquía dentro de los ángeles, son fuerza, son potencia, son resistencia y algo que me parece muy llamativo: virilidad. Están asociados con las virtudes, por eso se llaman así virtudes, ¿no es cierto? Entonces, muchos estudiosos dicen que estos seres celestes son responsables de realizar milagros y dar señales a los seres humanos. ¿No te Raúl, parece? qué interesante lo que decías ahorita, y es bueno recalcar, insisto, aquí hay una mezcla de todo. Ahí vamos a estar como dilucidando bien esto, y ojalá los oyentes también puedan cuestionarse, y lo que estamos compartiéndole también indagar más y escribirnos en sus comentarios, que para nosotros es importante. Háblanos un poquito de los que son conocidos en esta jerarquía como los poderes. Bueno, pero entonces mira que las virtudes también tienen digámoslo, otro trabajo, y es que ellos sostienen que esta orden cuida de los débiles, de los enfermos, y Ok. ayuda a la gente a soportar los problemas, y también fomentan la paciencia y la fortaleza, las virtudes. Ok. Ese es el trabajo también. Pero hablando ya de poderes, los poderes son valientes y luchan contra todo lo que es oscuro y enfermo, estos ángeles. Que pensaba yo que tal vez fueran estos los arcángeles, su trabajo principal, y mira que no, son los poderes. Son los poderes. Ellos ayudan a la gente a luchar contra la tentación y a hacer frente a la amenaza de los demonios. ¿Cómo te parece? Es el papel de los poderes. Tremendo. Entonces estamos viendo virtudes, poderes. Ya vamos a mirar los principados. Los principados, muy nombrados estos sí. Claro, tú lo decías ahora cuando Pablo en la carta a los Efesios hablaba acerca de... De las luchas. Exacto. ¿Y nombraba qué? A los principados. Principados, y nuestra lucha no es contra
sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, huestes en las espiri- regiones celestes. huestes espirituales de maldad En que las habitan regiones en las celestes. regiones celestes, Ajá. principados y esto. Entonces mira que los principados se pueden describir como valientes, que luchan contra todo lo que es oscuro y enfermo. Ellos ayudan a la gente a luchar contra la tentación, como decía también de los poderes. Mira que ahí en esta jerarquización poderes y principados son muy parecidos y de hecho hay otras jerarquizaciones donde solamente nombran los poderes o principados apenas, pero los unen. Entonces ellos ayudan a luchar contra la tentación y a hacer frente a las amenazas de los demonios. Ya vamos llegando a los arcángeles. Ahorita sí. Entonces los arcángeles, a pesar de que las enseñanzas sobre Miguel, que es un arcángel, varían entre las diferentes denominaciones cristianas, muchos grupos lo ven como un protector y una fuerza contra el mal a los arcángeles. Entonces ahí también está Miguel, está Gabriel, que es ampliamente considerado un arcángel, y algunos cristianos o creyentes también reconocen a Rafael en esta categoría como arcángel. Como se demuestra con Gabriel, que anuncia a la Virgen María que va a ser la madre de Jesús. Los arcángeles están encargados de llevar mensajes especiales de Dios. ¿Vos sabías eso, Mauro? Lo hemos tocado ya. Como te decía yo, aquí hay una mezcla. Recuerda cuando hablamos acerca de los sueños y cómo A José, el esposo de la Virgen María, recuerda que en sueños un ángel se le aparece y le dice que no dude, que se case con María. eso, que ese hijo pues que no deja a María, pero también al mismo José en un sueño le dicen que huya a Egipto porque van a matar a los primogénitos, entonces debe huir con Jesús. Entonces mira qué interesante pues esto. Este es el papel pues de los arcángeles. Y ahí ya llegamos a lo último, Ya llegamos a los ángeles. a los ángeles, que mientras que los ángeles son a menudo representados en el arte con alas, que eso estamos hablando ahora, con halos y vestidos de blanco, no hay referencias bíblicas, Mauro, que confirmen esta apariencia. De hecho, recuerdo Pero estamos llenos de ángeles con alas por toda parte, Raúl. en En cuadros, en toda la interpretaciones iconografía, pictóricas. hablemos de Es iconografía correcto. cristiana y aún no cristiana, porque en el Corán inclusive tú puedes ver unas gráficas de ángeles con alas. Y también en la misma cultura griega. Pero mira que aquí podemos ver que no hay referencias bíblicas que hablen de los ángeles con alas. ¿Qué hablábamos ahora? De serafines y de querubines que sí tienen alas. De hecho hablábamos que tenían seis alas. Con 2 alas se tapaba el rostro, con las otras 2 alas se tapaban los pies y con las otras 2 alas volaban. Y hablamos de los querubines que también tenían una cantidad de ojos y alas, pero aquí, ¿Cuál es la función específica de los ángeles en este caso? bueno, es muy interesante porque los ángeles, si vemos en varios textos sagrados, en varios relatos, pueden ser bíblicos y también de estas otras culturas, era llevar un mensaje. Y de hecho, si tú miras la cultura griega, a partir de la mitología, hay un mensajero. ¿Tú recuerdas el nombre de ese mensajero? Hermes. Hermes. Así Era un es. dios que llevaba el mensaje a los humanos, ¿sí? A los seres Es humanos. correcto. Entonces, mira, el papel que se le ha dado a los ángeles en las diferentes culturas es un papel de mensajero de Dios, mensajero de los dioses, mensajero de la divinidad al hombre. Mientras que Llevan mensajes, llevan enseñanzas, pero también cuidan y protegen a los seres humanos. Mientras que la cultura griega los califica como un dios de más bajo rango, en este caso la cultura cristiana los identifica como ángeles. Y al ser conocido como Dios o la deidad suprema, marcan una diferencia de una radical, donde ustedes son ángeles y aquí este de acá es el Dios. En la cultura griega siguen siendo dioses, pero de más bajo rango. Sí, pero en este caso es muy interesante también ver cómo el mismo Jesús creía en los ángeles. Como el mismo Jesús dice que le sirvieron los ángeles, hablaba de que no menospreciáramos a los niños porque los ángeles estaban ahí mirando. Entonces, si te das cuenta en la vida de Jesús como judío, que nació en esta cultura judía, pues él también tenía un concepto acerca de los ángeles y creía en los ángeles como seres que ministran, o sea, que sirven a los hombres. Pero mira que hay algo interesante en el texto sagrado, por allá Pablo también dice que hay algunas personas que rinden adoración a los ángeles y daba a entender que como que no debía ser así.
Jesús habla mucho, hay muchas historias acerca de Jesús, incluso hay una, me corrige si me equivoco, donde dice que no permitirá que su pie Resbale resbale o se choque o tropiece, o sí. tropiece. Pues a sus ángeles mandará. Es correcto, sí. Bueno, muy interesante todo este asunto de los ángeles y también hay una corriente actual, Raúl, que se puede denominar como angelología. Bueno, hemos hablado de los ángeles, de estos seres espirituales, de estos seres celestiales, de estos seres que podríamos, inclusive en algunas culturas también creen que son extraterrestres, y ahí entraríamos en otro tema que sería de muy largo tiempo poderlo tratar y es acerca de los Anunnakis, por ejemplo, en la misma cultura sumeria, Es pero bueno, correcto. algunos dicen que eran ángeles, otros dicen que eran seres extraterrestres que trajeron toda esa sabiduría a esta cultura, pero bueno, Pero no es descabellado pensar que no, son extraterrestres, ¿no? no, porque si vamos al término, digámoslo estricto, todos los seres espirituales, cuando hablamos de ángeles, dioses o Dios, pues creo que son extraterrenos, no sé, están fuera de esta Sí, dimensión. porque como lo dices, si nos vamos al texto, pues esa creación fue la primera. Y ya finalmente llega, según el libro sagrado, en este caso estamos centrándonos mucho y por obvias razones en la cultura judío-cristiana, Judeo-cristiana, sí. pero para nuestros oyentes pues deberían entender que pues estamos en esta latitud nuevamente y estamos muy influenciados por esta. Pero igual no hemos descartado lo que piensan las otras religiones de los ángeles Es y el correcto. concepto que tienen. Y cómo cada una de alguna manera toma un pedacito de la otra. Pero como te decía ahorita acerca de que algunos piensan que tal vez son seres extraterrestres, pues no es una idea descabellada porque bueno, si nos vamos al texto como tal, recuerda que la primera creación fue en este caso de estos seres espirituales y de los ángeles y no existía esta tierra, ya finalmente pues entonces se hace esta tierra y por ende son Bueno, según extraterrestres, esa ¿no? cosmogonía. Pero bueno, Es correcto. llegando a un tema muy importante, Mauro, y es que hemos visto todos estos relatos, pero hay ángeles entre nosotros. A mí me asalta esa pregunta y es que existen libros, imágenes, grabaciones, testimonios de personas que aseguran haber tenido un encuentro cercano con ángeles. Así Los es. describen inclusive, Mauro, como espectros, como seres luminosos, con alas, otros sin alas, resplandecientes, con vestiduras blancas o de colores. Hay inclusive quienes cuentan que tenían vestimenta y apariencia como un sujeto cualquiera. Pero también hay muchos testimonios, Mauro, que hablan que van desde haber sido salvados de la muerte hasta protegidos por un asalto o cualquier desgracia por los ángeles. Así es. Tú tenías por ahí algunos testimonios que nos querías comentar. Miremos algo que de la actualidad. Hay el caso de una mujer en Estados Unidos, eso fue en el año de 1994. Pues esta mujer llega al hospital con un dolor agudo causado por un tumor que tenía, un tumor fibroide del tamaño más o menos como de una naranja, una toronja, en su útero, imagínate. Entonces a ella le hacen una cirugía y la cirugía tiene cierto éxito, pero se complica porque resultó que fue alérgica a la morfina que le pusieron para el dolor y esta mujer se puso pues muy delicada, estuvo hospitalizada mucho tiempo y esta mujer dice lo siguiente, que una noche mientras ella dormía ya pues en la madrugada, ella se despertó a las 2:45 de la madrugada y vio al lado de la cama, ahí en el hospital, vio a una enfermera. Esta enfermera le estaba leyendo un libro sagrado, parecer la Biblia, y le dijo que todo iba a estar bien. Entonces ella le fue a hablar y esta mujer no le respondía. Finalmente esta enfermera que ella vio ahí sentada al pie, simplemente le dijo lo siguiente: fui enviada aquí para asegurarte de que estés bien, vas a estarlo, ahora deberías descansar. Y empezó nuevamente a leer el libro y la mujer se durmió. Resulta que al otro día le dijo al médico que quien era una enfermera con X características, que había estado ahí leyéndole y que quién era. Y resulta que el médico le dijo que no existía en el hospital una enfermera con esas Con características. esa apariencia física Sí. y esas Lo características. curioso también que cuenta esta mujer es que a las 2:45 AM fue la hora en que ella nació. Y Qué al parecer esto fue un ángel
que de alguna manera con ese mensaje ella empezó a mejorar en Qué su salud. interesante. ¿Sabes a qué me recuerda esta historia que acabas de contar? Y es una manifestación muy conocida aquí en nuestra región, que es José Gregorio Hernández. Más que todo en Venezuela. Sí, claro que Colombia lo ha cogido mucho. Y bueno, sí, de hecho es de Venezuela. Raúl, sabes que yo tengo algo, lo quiero resumir rapidito, y es el testimonio de un conocido, tú lo conoces a Roque, Sí, pintor. el pintor, sí, se basa mucho en el puntillismo. Ujú. Roque tiene una fundación en una población cercana que se llama Valparaíso, ¿la conoces también? Claro. Él cuenta que esta fundación él la inicia a partir de una sugerencia que le hace un ángel. ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo Mira, el ángel le hizo la sugerencia a Roque? pues mira, Roque cuenta de una manera, a ver, como muy seguro de lo que dice. Dice que este ángel se le apareció y que era un ser gigantesco, tal vez de más de 3 metros de altura. Y Roque lo cuenta que este ser tiene alas. Mauro, pero espera un momentico. ¿Cómo se da esa experiencia? ¿Él está durmiendo? ¿Él en qué estado se encuentra? Porque no logro todavía entender eso. Bueno, Roque no estaba durmiendo. Cuando él cuenta la historia dice que eso fue en vivo y en directo De noche, de día, ¿cómo fue? en una tarde. Ujú. Empieza todo en una tarde, en medio de una tormenta, y él se dice que este ser se le aparece y que le dice que le da las indicaciones para que él abra la fundación en la que atienden pues jóvenes, y él les enseña la parte pictórica, el arte. Pero él cuenta algo bien interesante, y es que este ser le dice que lo ayude. Roque consigue una carpa para taparlo, para que la gente no lo vea, y pues a mí me causaba mucha gracia cuando él me contaba esto, porque yo decía, Roque, pero no veían como un bulto gigantesco con una carpa encima caminando. Que no sé, Mauro, eso fue lo que pasó y yo no estaba durmiendo. Que él lo acompaña desde las afueras de la población Valparaíso, llegan a la parte central, a uno de los barrios de la población, y hay una casa grande. Vos sabes que las casas anteriormente en las De los poblaciones pueblos, sí. por lo regular son casas muy grandes, y que le dice, déjame, yo me hospedo acá. Y este señor se quedó en esta casa que estaba abandonada. Los propietarios no, existen, pero no tuvieron, pues, no volvieron por allí, por estos lares. El asunto es que le dice, vas a hacer la fundación, va a empezar aquí en esta casa. Y Roque empieza todo un proceso, las cosas se dan. Parece que hay un personaje que tiene que ver con el municipio de este pueblo, y le ayuda a toda la gestión, y finalmente empieza allí la fundación. Pero una de las cosas interesantes es que Roque era el único que veía al ángel, y durante los arreglos para la instalación de esta fundación estuvo presente el ángel dándole indicaciones de qué era lo que tenía que hacer. En una ocasión iban a arreglar un techo y el ángel le dice, no arregles todavía el techo, que ni por ningún motivo lo arreglara. Resulta que pues este señor decide hacerle caso a Roque, y pues efectivamente le dice a los muchachos que le estaban ayudando que no lo hicieran. Ese día cae una gran tormenta y ese techo se vino abajo. Bueno, esta historia es mucho más larga, pero es más o menos resumida lo que quería comentarte acerca de Roque. Interesante esa historia de Roque con un encuentro con un ángel y no podemos decir que no fue así. Roque, Su experiencia. Sí, y Roque es un tipo que tiene 1.000.000 de cosas para contarle, y ¿sabes qué es lo más curioso, Raúl? Yo le creo. No, y lo importante es que este personaje está en todos sus 5 sentidos y es una persona pues, funcional. Interesante el tema de Roque. También, hombre, hay un testimonio de una señora Melanie Mote. Ella dice, yo soy creyente y tengo mucha fe, he visto la luz de Dios y los ángeles. También cuando yo me encontraba enferma, uno de los ángeles me abrazó tanto para que no me pasara nada y ella se recuperó. Imagínate, esto dice esta Melanie Mote. Y sí, y ahí hay un señor que utiliza el seudónimo de Sálvame, Sálvame, Salva. Él dice que en el año de 1986 tuvo la visita de un ángel. Su Sí. porte era, mira como tú dices lo de Roque, él dice que su porte era sobre los 2,5 metros de altura. Estaba con un compañero de trabajo, el cual quedó en estado de shock. Brillaba con una luz muy fuerte, pero no dañina. Cuando apareció se dirigió hacia donde estaba, me quedó mirando y luego avanzó hacia mi compañero de trabajo,
ahí pues termina esa experiencia. Y después dice que, cuenta este señor, que la segunda oportunidad fue el 31 de diciembre de 1988, fue en la carretera. A diferencia de la primera vez, se mantuvo volando al lado del vehículo en que él iba y luego se puso delante. Dice que su resplandor era una luz azul muy intensa, más brillante que la luz del sol, dice, pero de modo que todo se puso ese color azul, la ropa, el camino, todo se tornó azul. Todo se iluminó. Todo se iluminó. De pronto dio un gran resplandor muy intenso y dice que desapareció. Bueno, testimonios muchos, Raúl. Y bueno, ¿quiénes somos para cuestionar? Muy interesante, pues cada quien tiene sus vivencias. Pero tú tenías un dato bien interesante acerca de unos registros. Hombre, y yo sí quisiera escucharlo. Para ir cerrando, Mauro y oyentes, porque se nos ha ido como el tiempo largo, es un tema bastante extenso, pero para ir cerrando, hay un matemático ruso que él muestra con una prueba estadística de la existencia de los ángeles, imagínate. Este matemático ruso sostiene haber demostrado que algo invisible, puede ser un ángel, pero él dice algo, una fuerza invisible, probablemente un ángel de la guarda, como decíamos ahora, trabaja para ayudarnos a evitar malos sucesos. ¿Su prueba en qué consiste, Mauro? Su prueba está en la prevención de desastres que de otra manera habrían afectado a mucha más gente de lo que hacen estos desastres. Entonces, a partir de un minucioso trabajo estadístico de este señor de los últimos 20 años, ha demostrado que en barcos, aviones, en trenes, en vehículos siniestrados, siempre hay menos pasajeros de lo habitual en estos carros o en estos vehículos que se siniestran. La anomalía descubierta es que en unos casos se trata de viajeros que los abandonan antes de tiempo, en otros pasajeros que llegan tarde. Entonces, que por algún motivo no sí, abordan. Exacto. Entonces él dice que esto es una estadística que demuestra que en estos vehículos que fueron siniestrados o que sufrieron algún accidente con muertes, Sí. pues al parecer hubo un gran número de personas que los dejó, que los cogió en la tarde, que por algún motivo, por alguna razón no pudieron abordar ese vehículo. Sí. Entonces dice que durante los últimos 20 años el número de pasajeros que devolvió los billetes en vuelos o recorridos que luego sufrieron un siniestro fue del 18% más alto que en los casos de estos recorridos no se realizó, que no tuvieron ningún problema, perdón. Entonces, tremendo. Dice que es muy poco, se ve muy poco que un pasajero devuelva o cancele el viaje a última hora. Entonces, al parecer, esto es como, desde la estadística, como si una fuerza sobrenatural, invisible, les avisara de alguna manera que no tomen ese vuelo, que no tomen ese viaje. Bueno, dato curioso para los que van a viajar, investiguen cuántas personas no van a abordar el vuelo por cualquier motivo. Bueno, pero entonces mira lo que dice el director de esta investigación, que se llama Valery Isakov. También cita en ella el trabajo realizado en 1958 por un norteamericano llamado James Staunton. Este analizó más de 200 catástrofes ferroviarias de los anteriores 30 años y sacó la siguiente conclusión. Mientras la media normal de ocupación de los trenes ascendía a un 76% en trenes que terminaban siniestrados, esa media descendía hasta el 61%, 15 puntos menos. Tremendo. Entonces, estadísticamente, palabras más, palabras menos, lo que quiere demostrar este matemático ruso es que hay de pronto alguna fuerza sobrenatural invisible que podría llamarse ese ángel de tu guarda, que de alguna manera te alerta. Y no sé, ya para terminar, si recuerdas, por ejemplo, lo sucedido en las Torres Gemelas. Sí, claro, ese tema lo tenía en la cabeza en este momento. Muchos episodios similares, personas que tuvieron algún incidente, se les varó el carro, no fue la niñera, entonces no pudieron ir, a una señora se le zafó el tacón. A otros se regó como el café, el desayuno y se tuvo que devolver. Sí, no. A otros se le quedó las llaves. Entonces, detrás de todo eso, ¿qué había? Es una buena pregunta que lanzamos. Yo creo que la existencia de los ángeles no la podemos negar. Y yo creo, Raúl, que todos y cada uno de nosotros tenemos alguna experiencia extraña, algo que nos pasó. Por cualquier motivo, tal vez tu mamá te dijo que no y insistió bastante y finalmente mira,
si hubiese sido, mira lo que pasó. En fin, todos tenemos alguna cosa que nos ha pasado en el transcurso de nuestra vida. Bueno, amigos, hasta aquí entonces el episodio de Los Ángeles. Lo alargamos un poco, ¿no? Claro que sí, como siempre, un tema súper amplio, tal vez se nos queden un millón de cosas en el tintero, pero esto es lo que tuvimos para ustedes el día de hoy. No olviden suscribirse, no olviden darle me gusta, compartir nuestro producto. Mauro, yo quisiera, qué pena que te interrumpa, pero sí quisiera que en los comentarios nos escriban personas que hayan tenido alguna experiencia de este tipo. Queremos leerla, queremos de pronto compartirla aquí más adelante. Sería muy interesante poder escuchar alguna de las experiencias de nuestros oyentes. Bueno, entonces Raúl, hasta un próximo episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, amigos. Hasta pronto, Mauro y amigos. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.